Señor ministro, su situación es muy triste. Ya se lo dijimos en la última comparecencia en esta comisión. Ya le dijimos que una ambición personal no justificaba participar en un gobierno de esta catadura. Usted creerá, probablemente con razón, que en su carrera todo se olvida y que al final usted habrá sido ministro y todos sus colegas se olvidarán de si lo fue con Sánchez o qué sé yo, o con el canciller Adenauer, si fuera usted alemán, ¿no? Pero no, vamos a ver, esto es lo que es. Y usted participa en un gobierno caracterizado por su impericia, por su política de pactos con fuerzas disolventes de la unidad nacional y ahora, según venimos a saber, aunque cabía presumir, sin un gran esfuerzo, en un gobierno corrupto. Digo que cabía presumir tratándose de un gobierno socialista, ¿no? Un gobierno corrupto o muy corrupto o tan corrupto como el electorado pueda imaginar, porque ustedes superan todas las posibilidades sobre esta cuestión. Bien, y en esa medida su situación es muy triste. Antonio Machado, en un comentario que le hizo directamente a Unamuno sobre la vida de Don Quijote y Sancho, escribía: «Tierra es esta de vividores. Venga, en último caso, quien enseñe y ayude a bien morir». Bueno, yo humildemente voy a tratar de enseñarle a usted a bien morir políticamente, ¿se entiende? Políticamente. Porque yo sí deseo la extinción de este mandato cuanto antes sea posible por estas razones que ya he mencionado. Usted se pierde aquí entre deformaciones profesionales y vanidades. Entonces, nos habla de, nos ha dicho, he tomado nota, grandes hitos en la presidencia española del segundo semestre. Dice, importantísimos pilares. Bueno, bien, aparte de esta grandilocuencia, si usted nos dijera cuáles. ¿Y cuáles son esos hitos y pilares que merecen esa apreciación megalómano en razón de sus efectos o consecuencias? Se lo agradeceríamos porque usted no ha dicho nada. Usted se pierde en el cabildeo de Cancillería y en la mención retórica de conferencias, cumbres, me he reunido, me ha dicho mi colega, etcétera. Pero, señor ministro, todo esto no sirve. Todo esto no sirve. Y además, sorprendentemente, ¿acaso en relación con esa advertencia que hace usted, fuera de lugar, por lo demás, por completo, acerca del peligro de la ultraderecha, que viene la ultraderecha, defendámonos, combatamos a la ultraderecha? Bueno, aunque claro, combatámosla en las elecciones. Bueno, veremos cuál es el resultado. Si no es de su agrado, a lo mejor no merece su aprobación, qué sé yo. No lo sé. Bueno, usted en este trance impropio de un ministro de comparecencia parlamentaria, impropio de un gobernante sedicentemente democrático, de convicción democrática, usted ha omitido dos cuestiones importantes: la agricultura y la inmigración, las dos de alcance europeo. Sorprendente, ¿no le parece a usted? ¿No le parece a usted que no está de actualidad la agricultura? No en España, sino en toda Europa. Mire, sobre esto ya le hemos dicho a usted en otras ocasiones, ya colegas suyos del gabinete, del que forma parte, que la agricultura tiene unos problemas en España que resultan, primero, de que los agricultores están sepultados bajo obligaciones formales de naturaleza burocrática, que soportan una fiscalidad imposible y que en modo alguno otorga un trato de favor a este sector, del que teóricamente, y creo que en la práctica también, ninguna nación puede prescindir, que no hay ningún tipo de política que trate de remediar un margen bajo, es decir, una ganancia escasa y decreciente hace más de 20 años, sin que haya ninguna razón para pensar, como afirmó de una forma, no lo sé, si propia de un mundo de ilusión y fantasía, sin que haya ninguna razón para pensar, como dijo el ministro Planas en el pleno del 13 de diciembre pasado, dijo, este sector tiene un futuro envidiable.
sin pestañear, nos soltó esta preciosidad. No sé en qué se basaba, porque su intervención fue de reconocimiento de todos los problemas. ¿Acaso porque él es productor de aceite? No lo sé. Y gana dinero, qué sé yo. Es muy complicado entenderles a ustedes, francamente. Ahora nos dice últimamente el ministro Planas que los agricultores han percibido el Pacto Verde como despotismo ilustrado, que él no comparte, pues a buenas horas, mangas verdes o pactos verdes, por mejor decir en este caso. Este señor es de reflexión tardía. No, mire usted, ese margen escaso, en muchas ocasiones inexistente, porque la actividad de producción agraria o ganadera se convierte en una actividad antieconómica y, en todo caso, aquellos que tienen un margen siempre decreciente. Claro, esta situación es lo que explica una actuación propia de la desesperación, como es esta manifestación que no alcanza solamente a las calles o a las carreteras españolas, sino también a otras de otras naciones, Estados miembros de la Unión, como pueda ser Francia, en el que, por cierto, la reacción del Gobierno ha sido muy distinta. Yo le recuerdo a usted que el primer ministro y el ministro de Agricultura recibieron inmediatamente a los agricultores en el Hotel de Matignon y inmediatamente se adoptaron 72 medidas. Aquí la primera medida fue enviar a la fuerza pública a pegar porrazos a los manifestantes por calles y carreteras. Bien, esta es la situación y además hay lo que se llama, o se dice, en fin, tengo un texto de un dirigente empresarial del sector agroalimentario, ¿no?, publicado en El Español el día 10 de febrero. Además, se habla también de esto de la competencia desleal en relación con la llegada a los mercados o al mercado europeo de productos procedentes de terceros estados en virtud de acuerdos del libre cambio. Bien, esto es, como ya le dije a usted en la comparecencia anterior, una violación evidente del principio de preferencia comunitaria, que estuvo en el Tratado de Roma, porque la diplomacia francesa, en contra, por cierto, de la postura alemana, que era más liberal a este efecto, consiguió que se introdujese simplemente como una medida de protección de la principal agricultura europea, que es la francesa. Y que luego fue reconocido como tal principio en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, el principio de preferencia comunitaria en materia agrícola. Pues este principio está siendo violentado, se ha olvidado la jurisprudencia, en razón de ese otro principio del libre cambio, pero que tiene estos efectos indeseables. Por no hablar también, como dice este dirigente empresarial del campo, por no hablar, dice también, de la cuestión del porcentaje de superficie productiva por la obligatoriedad de cumplir los ecoesquemas, ampliando los costes de producción para cumplir los requisitos medioambientales, reduciendo la superficie de producción de alimentos. O por no hablar de la reducción del uso de materias necesarias para la producción, como los fertilizantes y productos fitosanitarios. Usted esto no ha dicho nada. No le debe parecer de actualidad, ni le debe parecer relevante. Pues bien, está usted completamente equivocado. Tampoco ha dicho nada del asilo e inmigración. Le repetimos a usted lo que ya hemos dicho en estas comparecencias y creo que hasta la extenuación. No hay una actividad eficiente de Frontex. Ahora se nos dice que en 2024 dispondrá de 10.000 guardias. Ya veremos. Desde 2014 hay 29.000 muertos por los viajes migratorios con dirección a la Unión Europea. Las cifras en cuanto a la inmigración irregular en España son cifras que nos ha dado el propio Ministerio del Interior, a cuya cabeza se encuentra su colega de dudosa reputación, señor Marlaska, reprobado varias veces en esta Cámara y también en el Senado. Mire usted, datos del Ministerio del Interior. Lo tengo aquí, dispone de esto usted en la página web si tiene interés en leerlo, que me parece que ninguno porque no lo ha mencionado. Datos comparados de 1 de enero a 29 de febrero de 2024, comparados con el mismo periodo de 2023. En 2024, 14.035 inmigrantes ilegales llegados a España por vía marítima y terrestre. En 2023, solo 3.094, un incremento del 353,6%. La mayoría de estos por vía marítima.
13.465 en 2024, 2.948 en 2023. De los lugares de llegada, el más afectado, Canarias. En 2024, 11.962, en 2023, 1.865. Y en cuanto a Ceuta y Melilla, pues lo que le puedo decir es que por vía terrestre en 2024, en ese periodo mencionado, han llegado 550, mientras que en 2023 llegaron solamente 146. Estas son las magnitudes. A usted tampoco esto le merece ninguna consideración, a pesar de ser una cuestión nacional y ser una cuestión, como usted bien sabe, de política europea. Voy a concluir, señor presidente. Gracias por su advertencia. Y seguimos aquí debatiéndonos desde 2015 en la reforma del Pacto de Asilo e Inmigración, que no acabamos de ver concluido y que, desde luego, no sabemos de ninguna medida que vaya a ser eficaz frente a esta situación, como no sabemos tampoco de ninguna medida nacional que se podría llevar a cabo. Ya he mencionado en alguna comparecencia anterior suya las operaciones de interdicción marítima. Gracias, señor presidente, y trataré de destinar. Hay otro turno después a lo que me queda por exponer. Gracias. Sí, señor ministro. Le recuerdo a usted que aquí no viene ni a dar consejos ni a hacer preguntas. Pero, en fin, usted insiste en hacerlo, pero no accederemos. Ya le dije a alguna colega suya en el gabinete que no se podía convertir la comisión en una suerte de consultorio de la señorita Francis. Pues se lo repito a usted. Esto de los consejos, lo que tenemos que hacer, No, mire, usted necesitaría no darse consejos a sí mismo, porque ya se ve que es inútil y no sirve de nada, sino que le aconsejasen bien. Pero también se ve que usted es rebelde al sentido común y a un cabal entendimiento de las cosas. Justicia social y económica. Dice usted que ha sido un avance de la presidencia europea. Eso ha dicho antes el portavoz de Podemos. Dígame usted cómo desde España se puede hablar de esto cuando la tasa de paro armonizada de enero de 2024, fuente Eurostat, nos indica que la tasa en España es del 11,6, mientras que la media de la Unión Europea es del 6 y de la zona euro el 6,4. En paro juvenil, la española, la tasa de desocupación de paro armonizada es del 28,6. La Unión Europea el 14,9, la de la zona euro el 14,5. Y sobre la pobreza, la encuesta de condiciones de vida del año 2023 del INE nos dice que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, tasa AROPE, aumentó hasta el 26,5 en 2023, desde el 26 en 2022. Una tasa altísima que además crece. El 9% de la población se encuentra en situación de carencia material y social severa, frente al 7,7% del año anterior. El 9,3% de la población llegó a fin de mes con mucha dificultad, frente al 8,7% de 2022. Por lo tanto, no, en fin, se atribuye a usted méritos que, desde luego, desde una perspectiva nacional, por mucho que se encarame usted a las cumbres europeas, no permiten que lo exprese así, al menos con verdad. De modo propagandístico, o como nos dice usted a nosotros demagógicamente, pues sí, porque es a lo que se dedica usted. Usted, de nuevo, aquí nos cuenta un cuento chino, también aquí, en fin, sin pestañear, sobre lo que ha dicho la Comisión de Venecia en su informe. Tiene 27 páginas, lo puede usted leer, aunque sea ministro. La lectura de un texto de esa extensión no es letal, por muy ocupado que esté usted. Mire usted, ha publicado un catedrático de Derecho Internacional, colega Rafael Arenas García, un artículo en el que resume lo que ha dicho. Se lo digo para facilitarle a usted el entendimiento del texto. El texto del dictamen dice que la vía de urgencia no es la adecuada para una ley de amnistía. También solicita que sea un proyecto de ley y no una proposición de ley, toda vez que con esta se omiten los dictámenes preceptivos que son importantes en un asunto, dice, tan debatido. Es decir, que requeriría que hubiera opiniones más amplias de las habidas, que son ninguna, salvo las del grupo proponente. También se dice en este texto que lo que se aconseja es que se produzca una reforma constitucional previa, habida cuenta del debate existente sobre este punto, es decir, acerca de si es posible en la Constitución española leyes de amnistía o no. También duda que, aunque sea cierto que pueda haber un propósito de reconciliación en Cataluña, esto no es algo entendido así comúnmente entre los españoles, etcétera. Y se refiere también a esta historia
peregrina que ustedes accedieron a incluir en su pacto con Junts de Lawfare sobre que se constituyan comisiones parlamentarias para exigir responsabilidad a los jueces. Bueno, vamos a ver. Usted es el que no cree en el derecho. Este Gobierno no cree en el derecho. Déjese usted de pamplinas en términos un poco melosos y ambiguos de los valores que compartimos. Si es que usted no comparte ninguno. Toda la actuación de este Gobierno es una actuación que lo connota como un Gobierno que quiere actuar al margen de la ley. Ahí están las sentencias del Tribunal Constitucional, de declaración de inconstitucionalidad parcial de los estados de alarma, de 4 sentencias que han declarado inconstitucionales 4 decretos de leyes por uso y abuso de la extraordinaria y urgente necesidad. Una sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado la desviación de poder en el nombramiento de una fiscal. Una sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado la nulidad de una presidenta del Consejo de Estado. ¿Quiere usted que siga? Ustedes actúan al margen del derecho porque no creen en él, porque vienen ustedes a gobernar con esta sonfasón como la que usted ha comparecido hoy aquí. Y en cuanto a Ucrania, usted hizo el ridículo el día de febrero de 2000. Concluyo de verdad. De 2000. El día de febrero de su comparecencia con motivo de la guerra de Ucrania hace 2 años, 2022. Dijo, es la hora de la diplomacia. Pues se lo ha explicado muy bien el señor de Podemos. Vaya una hora de la diplomacia, vaya una capacidad prospectiva y de pronóstico después de 2 años. Es usted muy poco competente, un pésimo ministro en un Gobierno que no tiene ni decoro ni dignidad.